Si hoy estás hambriento, si quieres alimento espiritual, entonces ponte atento, porque hasta tu casa llegará. Es la iglesia a domicilio, 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 que lista ya está. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Iglesia a Domicilio. Hoy jueves 21 de octubre estamos contentos por llegar a nuestro programa número 15. Y es un programa especial porque, ¿qué cree? Es un recalentado. Sí, hoy vamos a hacer un repaso de la última serie que estuvimos compartiendo en la sección del plato fuerte. Así que no se lo puede perder. Llame a todos los que están en casa, a los niños, a los jóvenes, a los abuelitos, llame al perro, al gato, pero que todos estén pendientes de lo que vamos a estar compartiendo en este programa. Normalmente nos gusta la comida fresquecita, hecha al momento, lo sabemos, pero ¿a poco no es verdad que luego el recalentado llega a saber incluso más rico que cuando se come la comida en el momento que se prepara? Y es que no se sabe, no hay una razón científica, pero algo sucede cuando la comida se recalienta, que cuando se come así recalentada sabe deliciosa. Y le digo esto porque en esta ocasión no crea que en este repaso usted se va a aburrir diciendo, sí, ya había escuchado eso, sí, ya había escuchado lo otro, sino que de verdad lo va a disfrutar. Este recalentado va a estar riquísimo. Recuerde, vamos a estar hablando de lo que compartimos en nuestra serie de los cambios que suceden cuando ponemos nuestra fe en Dios. Les recordamos una vez más, compartan esta transmisión, si la está viendo por Facebook o si la está viendo por YouTube, comparta esta transmisión para que más personas sean alcanzadas por ella y también sean bendecidas. Así que bueno, vamos a iniciar en este programa con la sección de la ensalada informativa para refrescar en nuestra memoria todo lo que hemos hecho durante esta semana por la gracia de Dios. Vamos a escuchar esta información. Durante la última semana, la iglesia llevó a cabo reuniones virtuales y transmisiones. Este es el reporte de lo que ocurrió en ellas. Iniciamos con la videollamada de los jóvenes, que esta vez fue dirigida por el grupo de adolescentes y que contó con juegos por equipos, así como una reflexión compartida por Logan Mendoza. Para el día sábado, como parte de la serie Family School Musical, durante su reunión a través de Zoom, los jóvenes hablaron acerca de lo diferentes que somos todos en casa y cómo debemos aceptarnos en amor. Esta vez fue el turno de compartir la palabra de Dios por la hermana Annie, que enfatizó que las diferencias entre los integrantes de cada familia no deben ser causa de división y que el amor es esencial para aceptarnos unos a otros. Pronto veremos a nuevos chicos dando el mensaje de la palabra de Dios. Gracias a Dios por el pastor juvenil que está entrenándolos para esta labor. El domingo, en Nazareno Kids, los niños realizaron una divertida e interesante actividad musical con la maestra Laura, que consistió en seguir el ritmo musical repasando el versículo de la armonía en familia, el Salmo 133. También hubo alabanza, juegos y un mensaje especial. La importancia de demostrar amor a nuestras familias a través del afecto. Por ejemplo, con abrazos, besos, palabras lindas, detalles o servicio. Por último, el niño Sabdi compartió su testimonio invitando a servir a Dios con el talento que nos ha dado y a esforzarnos para que con la ayuda de Dios podamos servir en los ministerios de la iglesia.
A las 11 de la mañana del domingo, llegó el momento de gozarnos y ser edificados por medio de la transmisión del culto. En esta ocasión, el pastor Alberto Juárez habló acerca de la perspectiva espiritual del quebrantamiento, enseñando que para Dios es algo necesario para transformarnos, algo útil para revelar nuestra medida de fe y por lo tanto algo normal en la vida de sus hijos. Finalmente, el martes a las 7 de la noche se transmitió el mensaje interactivo a cargo de nuestro pastor principal con la acostumbrada compañía de la líder del Ministerio de Misiones y con la participación de los hermanos Reyes Espadas y su esposa Ingrid Cervera. Gracias a Dios por estos tiempos de inspiración, por medio del testimonio y de unidad en la oración por las necesidades de la iglesia. Cada vez falta menos para reunirnos en el templo. Mientras tanto, cuidemos nuestra salud física y espiritual para volver con toda libertad y con más fuerza que nunca. ¡Bendiciones! Y ya estamos de vuelta después de haber escuchado estas noticias acerca de las actividades de nuestra congregación. Y estamos listos para la primera sección de nuestro recalentado. Estuvimos hablando durante las 7 semanas anteriores acerca de cambios que ocurren cuando ponemos nuestra fe en Dios. Iniciamos esta serie explicando que la fe en Dios es poner nuestra confianza, es poner nuestra esperanza, nuestra seguridad en Dios, en quien es Él y en su palabra, es decir, en lo que Él dice. Esto significa renunciar a nuestros planes. Esto significa renunciar muchas veces a nuestras propias ideas, a nuestras propias creencias o con las que fuimos educados desde pequeños. Esto significa incluso hacer a un lado lo que podamos sentir, porque cierto o no, nos hemos acostumbrado a actuar por sentimientos. La fe es poner nuestra seguridad, es poner nuestra esperanza, es sobre todo poner nuestra confianza en Dios, en su persona y en lo que Él dice, en sus mandamientos, en sus promesas. Bien, entonces hablamos de que las personas que ponen su fe en Dios experimentan cambios y nosotros hablamos de 7 cambios. ¿Recuerda cuál fue el primero? Bien, el primer cambio que ocurre en las personas que ponen su fe en Dios es que es transformada su voluntad, podríamos decir, o bien la dirección de su vida, el propósito de su vida o la misión de su vida. Y lo que vamos a estar haciendo en este recalentado es enfatizar algo, es realzar el sabor de algo. Que cada uno de estos cambios nos hacen más semejantes a Cristo. Este primer cambio que ocurre en quienes ponen su fe en Dios es el de que ahora se determinan en su vida, se determinan como Cristo lo hizo. Es decir, dejan de vivir para sí mismos, dejan de vivir para otros y comienzan a vivir para Dios. Se determinan a vivir para agradar a Dios, para glorificar a Dios, que ese es el propósito para el cual fuimos creados. La palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34, las siguientes palabras de Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Piense usted en lo siguiente, y esto viene muy ad hoc a la temática de iglesia a domicilio. Piense usted en lo siguiente. Esa sensación que usted experimenta cuando hay hambre o cuando hay sed. ¿Cómo se siente usted? Incluso llega a sufrir. Siente una gran necesidad de tener el alimento, una gran necesidad de tener esa bebida que sacie su sed. Bueno, piensa en lo siguiente, que para Jesús, el hacer la voluntad de Dios, el agradar a Dios, era una experiencia como esto que les acabo de describir, como el hambre o como la sed. En el interior de Jesús, Él experimentaba una gran necesidad
de hacer la voluntad del Padre, un gran deseo, así como cuando usted puede también sentir el apetito por un platillo favorito, por ese alimento que usted disfruta, ya sea salado o dulce. Jesús experimentaba un alto deseo por hacer la voluntad de Dios. Y esto es algo que empieza a suceder en quienes ponen su fe en Dios. Empiezan a experimentar este cambio en sus vidas. Ahora quieren agradar a Dios. Y es un deseo, no es una carga. A veces, sobre todo los niños comen las verduras porque ni modos, porque los obligan. Pero no es el caso, o no era el caso de Jesús y no es el caso de los hijos de Dios. Claro que esto va aumentando conforme pasa el tiempo. Pero definitivamente cuando alguien pone su fe en Dios, empieza a suceder este cambio en su vida. Ya no anhela tanto complacerse a sí mismo y a los demás como el complacer a Dios. Y esto se experimenta como una necesidad en el interior. Un consejo que en esta ocasión quiero añadir para usted y para su familia, si desean realmente seguir experimentando esto, es practicar la adoración. Y no me voy a ampliar mucho con esta explicación de qué es la adoración, pero la adoración no es, por ejemplo, esta idea que se tiene por muchas personas, es cantarle a Dios o hacer música para Dios de una manera muy solemne, muy tranquila. Decimos, es un canto de adoración. No, la adoración es una actitud de reverencia, de reconocimiento ante Dios como Señor. Y yo le invito a poner esto en práctica, la oración de adoración. Cuando Jesús inicia la enseñanza de la oración en lo que conocemos como el Padre Nuestro, Él empieza adorando, reconociendo ante quién está. Él dice, Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Jesús está reconociendo que Dios es el Padre, que Dios es el Creador, que Dios es el quien lo sustenta todo, que Dios es perfecto. Y póngase a pensar entonces, o mediten todas las implicaciones que esto tiene, reconocer que Dios es nuestro Padre. Lo que quiero decir es que ponga en práctica el reconocer quién es Dios y hágalo una y otra vez, porque esto le va a ayudar a lo siguiente, a experimentar cuál es su condición ante Él. Y nuestra condición ante Él es la de siervos, es la de hijos. Y entonces nosotros vamos a poder estar conscientes de cuál es nuestra posición, de cuál es la posición de Dios, y vamos a recordar que no se trata de nuestra voluntad, se trata de la voluntad de nuestro Padre. Y cuando recordamos que Él es bueno, que Él es santo, que Él es justo, que Él nos cuida, que Él nos provee de todo, entonces como respuesta, ¿qué hacemos? Quererle agradar. Muy bien. El segundo cambio del que hablamos fue el cambio de la mente o el cambio de pensamiento. Y esto nos lleva una vez más a una semejanza a Cristo. Pensar como Cristo, tener la mente de Cristo. El cambio que ocurre en aquellos que ponen su fe en Dios es el de dejar de pensar pecaminosamente o dejar de pensar únicamente de forma terrenal y comenzar a pensar de manera santa, o bien empezar también a pensar de manera espiritual. Filipenses 4:8 dice esto: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En este pasaje Pablo nos describe en cierta manera cómo es el pensamiento santo. Y ustedes se pueden dar cuenta que esto no ocurre de una manera mágica en los hijos de Dios. Recordemos algo, demos algunos pasos para atrás. Removamos este platillo. Y recordemos que la fe viene por oír la palabra de Dios. Es justamente la palabra de Dios la que pone en nuestra mente pensamientos nuevos, pensamientos frescos, pensamientos que empiezan a desplazar las mentiras del mundo,
que empiezan a desplazar las mentiras del pecado. Ahora entonces empezamos a entender la vida como Dios realmente es, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo a los planes de Dios. Ahora pensamos diferente de nosotros mismos. Ahora pensamos diferente de las personas. ¿Por qué? Porque ahora empezamos a conocer lo que Dios dice de nosotros y lo que Dios dice de los demás. Y así sucesivamente. Dios tiene palabra para la economía, Dios tiene palabra para las relaciones, Dios tiene palabra para todo en la vida. Y mientras más conocemos la palabra de Dios, nuestra mente mejor se nutre de la verdad. Y entonces empezamos a procesar la vida de una manera santa, de una manera divina, de una manera espiritual. ¿Cómo podemos proseguir en este cambio? ¿Cómo podemos seguir experimentando este cambio en nuestra vida? Les dejo este consejo. Con un estudio serio, profundo de las Sagradas Escrituras, de la Biblia. Puede hacerlo también a través de predicaciones de sana doctrina. Apóyense en su discipulador para conocer a qué predicadores realmente puede escuchar. Y sabe que algo también muy importante es hablar de la palabra de Dios con otros. Muchos creen que solo se trata de escuchar palabra de Dios o de leer la Biblia. Pero sabe que algo que edifica mucho es hablar de las cosas de Dios. Hablar de la palabra de Dios. Yo le invito a compartir con otras personas, ya sea su familia, u otros hermanos, u otros amigos, aquello que usted entiende cuando lee la palabra de Dios, y busque intencionalmente platicar con otros acerca de las cosas de Dios. Va a darse cuenta que haciendo eso va a memorizar más la palabra de Dios y va a ampliar su entendimiento de la palabra de Dios. Jesús dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra a él, hablando de alimentos, por cierto, sino lo que sale de su boca. Y es que sabe que si nosotros nos habituamos a hablar lo que es pecaminoso, lo que es terrenal, eso nos seguirá contaminando. Pero si nosotros nos habituamos a hablar lo que es de Dios, la palabra de Dios, entonces eso también será como retroalimentarnos una y otra vez de las cosas buenas. Y eso nos seguirá transformando, eso nos seguirá haciendo cambiar, pareciéndonos cada vez más a la mente de Cristo. Bien, llegamos entonces al final de esta primera sección del recalentado, recordando lo que es la fe en Dios y recordando estos dos primeros cambios que mencionamos. El cambio del propósito en la vida del hombre, el cambio de dejar de querer agradarse a sí mismo para agradar a Dios. Y el segundo cambio es el cambio de la mente, el cambio del pensamiento. Dejar de pensar de forma pecaminosa, de forma únicamente terrenal, para comenzar a pensar de una manera santa. Vamos a hacer un break aquí para disfrutar de un aperitivo musical. En esta ocasión vamos a escuchar a nuestro hermano Alexis Cruz de la ciudad de Monterrey con este canto que seguramente nos va a bendecir y luego regresamos con más recalentado. Solo tú me das la paz que mi alma anhela. Solo en ti encontró remedio mi condena. Tú borraste todo el miedo y todo el daño, y con amor me hiciste un hueco en tu rebaño. Tú me amaste cuando era un mendigo, me llamaste amigo, abrigando así mi pobre corazón. Solamente en ti descubrí el perdón. Tú eres el refugio de mi corazón. Eres el motivo de mi inspiración. Eres melodía para mi canción.
eres mi luz y mi libertad. Solamente en ti puedo descansar. Tú me inyectaste vida cuando agonizaba y le cantaste amor a mi alma mutilada. Mi prisión oscura iluminaste, tú me visitaste, engendrando este romance de pasión. Solamente en ti descubrí el perdón. Eres el refugio de mi corazón. Eres el motivo de mi inspiración. Eres melodía para mi canción. Yo nunca podría pagar tanta bondad, tanto amor. Eternamente mi vida queda a tus servicios, Jesús. Muy bien. Y luego de escuchar esta hermosa alabanza, vamos a continuar disfrutando de nuestro recalentado. Ya nos dimos un pequeño respiro, pero ahora prepare su paladar porque vienen más cucharadas de este recalentado. Hablamos de un tercer cambio que ocurre cuando ponemos nuestra fe en Dios, y es el cambio en nuestras emociones, el cambio en nuestra vida emocional. Es el cambio que nos hace más cercanos a Cristo en la manera de sentir, en la manera de reaccionar ante las situaciones de la vida. Es el cambio de dejar de sentir de una manera pecaminosa o de una manera destructiva y comenzar a sentir de una manera santa o de una manera edificante. Es el cambio de comenzar a emocionarnos por los motivos correctos y ya no ser cautivos de emociones motivadas por la maldad. Recordarán que cuando compartimos este tema, les explicaba que en nuestra mente, en una parte profunda de nuestra mente, hay una especie de, vamos a llamarle códigos establecidos. Algunos están ahí desde que nacemos, otros se van agregando conforme el proceso de nuestro desarrollo humano. Y entonces estos programas o estos códigos determinan la manera en la que reaccionamos ante los estímulos, es decir, ante lo que escuchamos, ante lo que vemos, etc. Y un gran ejemplo de la diferencia que hay entre el ser humano lleno de códigos, vamos a llamarle maliciosos, y Cristo, que es nuestro modelo de la vida emocional a la que debemos aspirar, es el siguiente. El ejemplo es el siguiente. Romanos 12:2 nos dice lo siguiente: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hay un libro interesante del psicólogo Augusto Cury que se llama El Maestro del Amor. Si usted tiene oportunidad de conseguirlo, le invito a hacerlo. En esta lectura usted va a conocer un análisis de Jesús en la cruz, pero no un análisis a la luz, digamos, de la interpretación bíblica, sino desde la perspectiva psicológica. Y entonces el autor describe que en las condiciones que Jesús se encontraba, su reacción debió ser
de una persona devastada interiormente. Pero ¿sabe qué? No ocurrió así. Y ahí vemos lo sobrenatural de la vida de Jesús. ¿Por qué? Si a usted o a mí alguien nos insulta, alguien nos golpea, normalmente ¿cómo reaccionamos? De una manera agresiva, de una manera airada. Pero Cristo, estando desnudo en la cruz, Cristo, estando en la cruz siendo insultado, siendo atacado, siendo escupido, teniendo la piel rasgada, teniendo la corona de espinas en él, no estaba iracundo, no estaba amargado, no estaba odiando a las personas. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué Jesús no estaba reaccionando como cualquier ser humano lo haría? Y alguien dirá, bueno, es que él era Dios, pero él en ese momento también era hombre. ¿Sabe cuál es la respuesta? Lo que había en su interior le hizo reaccionar así. Yo le puedo asegurar, aunque no estuve allí, pero le puedo asegurar que en los ojos de Jesús no había odio hacia las personas que estaban hablando en contra suya. No había odio hacia sus verdugos. ¿Y cómo lo puedo saber? Por las mismas palabras de Jesús. Él exclama, Padre, perdónalos. No saben lo que están haciendo. En la mente de Jesús había un entendimiento. Esta gente me está tratando así porque es ignorante. Esta gente me está tratando así porque no entienden quién soy, no entienden lo que está pasando. Jesús los pudo ver con amor y también pudo actuar así porque en lo profundo de su ser había una convicción que ese sufrimiento era necesario para pagar por la salvación de la humanidad, de tal manera que Jesús tenía gozo en la cruz. Este es un ejemplo, insisto, de cómo la vida emocional de los hijos de Dios es transformada, porque a medida que se da este cambio emocional del que ya hemos hablado, también en consecuencia vienen reacciones diferentes en la parte emocional. No puedo decir que es algo sencillo, pero sí puedo decir que es algo posible por la gracia de Dios. Un consejo para poder seguir experimentando este cambio es la oración de agradecimiento. Le explico por qué. Estamos muy habituados a despertar, a empezar a hacer planes, y cuando empezamos a hacer esos planes viene a nosotros un poco el afán, la ansiedad, porque queremos lograr cosas y nos empezamos a preguntar ¿cómo lo voy a hacer? O bien damos por un hecho que vamos a obtener ciertas cosas. Pero ¿sabe qué? Ni una ni otra cosa es la mejor. ¿Qué es lo que debemos hacer? Número 1, darle gracias a Dios por lo que tenemos. Incluso darle gracias por las cosas que aún no tenemos, porque Él es perfecto y Él sabe el momento adecuado para darnos cada cosa según nuestra necesidad. Y otra cosa, encomendar a Dios nuestro camino, porque no sabemos lo que el día nos depara. De esta forma, poniendo nuestra mente en Dios y reforzando una y otra vez esta convicción de que Dios está en control y que Él es bueno, entonces nos vamos a acercar más hacia la paz. Nos vamos a acercar mucho más a una vida tranquila. ¿Por qué? Como resultado de tener la palabra de Dios en nuestro interior, en nuestra mente y en nuestro corazón. Otra cosa, la alabanza, que es el reconocimiento de todo lo que Dios ha hecho. ¿Está alguno triste? Cante alabanzas, nos dice la palabra de Dios. Yo le puedo asegurar esto. Si en algún momento usted se siente dolido, si usted se siente triste por alguna situación por la que esté pasando, ponga en práctica alabar a Dios. Alabar a Dios. No solo digo cantar, porque a veces elegimos un canto que mueva nuestras emociones. Y no está del todo mal, pero lo más preciso que podemos hacer es alabar a Dios recordando y declarando todo lo que Él ha hecho, porque todo lo que Él hace es bueno. Y algo más, ocuparnos de poder darle una interpretación divina a la vida. ¿A qué me refiero con esto?
Mientras más nosotros entendemos la palabra de Dios, por supuesto, a través del estudio, de mejor manera nosotros podemos interpretar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Una misma situación en la vida nosotros la podemos interpretar de manera negativa o de manera positiva. Por ejemplo, una experiencia de enfermedad puede ser causa para que alguien reniegue de Dios, pero para otra persona que entiende que el quebrantamiento es necesario, que el quebrantamiento es de ayuda para nuestra vida, entonces esa experiencia de enfermedad tendrá otro sentido y producirá otras emociones. Pero esto solo se puede conociendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice, por ejemplo, que el Señor hizo pasar aflicciones a Israel para que ellos se dieran cuenta de lo que había en su corazón. Cuando yo sé eso, puedo trasladar esa enseñanza a mi vida y entender que cuando yo pase por una aflicción, probablemente Dios me está haciendo pasar por eso para que yo conozca lo que hay en mi corazón. Y dígame usted si eso no es bueno o no, si eso no es de bien o no para nuestra vida. El cuarto cambio del que hablamos es el cambio de hábitos, el cambio de conductas. Este es el cambio de andar como Cristo. Es el de dejar de actuar de una manera indiferente o aún peor, de una forma irreverente a Dios, para empezar a actuar de una forma reverente a Él. Mateo capítulo 11, verso 29 dice esto, palabras de Jesús. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si usted nunca había leído este pasaje, le explico que en los tiempos de Jesús se utilizaban yuntas para los bueyes o yugos. Estos unían a un animal, digamos, de edad más avanzada, que ya sabía cómo andar en la brecha, y lo unían junto a un animal más joven y regularmente más fuerte, de tal manera que éste le daba dirección y digamos que agregaba la fuerza a ese arado. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Apégate a mí para que yo te enseñe a caminar. Apégate a mí y sigue mis pisadas. Ve en la dirección que yo voy, haz lo mismo que yo hago. Este llamado de Jesús es el de ser imitadores de Él en todos los aspectos de la vida. Pero de manera más específica podremos decir lo siguiente. Es el llamado de Jesús a desarrollar los mismos hábitos que Él. Y cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos que Jesús frecuentemente oraba. Encontramos que Jesús frecuentemente estaba hablando con el Padre, meditando la palabra, compartiendo la palabra, sirviendo a los necesitados y muchas cosas más. ¿Y sabe qué? Este estilo de vida es el que nos debe caracterizar. El de procurar las obras que agradan al Padre. Y esto entonces nos lleva a una transformación de nuestras agendas, a una transformación de nuestras rutinas, a una transformación incluso de algunas de nuestras tradiciones. Por lo tanto, el consejo que le dejo para poder continuar siendo transformado en este aspecto es el siguiente. Tenga una agenda de siervo, no una agenda de dueño o de Señor, porque el Señor es Dios. Por lo tanto, no vaya usted cuando platique con Dios con su pliego de peticiones. Yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Y hoy, Dios, voy a hacer esto, esto y esto, y quiero que tú bendigas esta agenda. Esa no es la actitud de un siervo. Si usted se ha reconocido como un siervo porque ha proclamado a Cristo su Señor, entonces lo que debe hacer es decirle, Dios, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Y claro, si usted tiene un empleo, esto no significa que usted va a borrar de su lista sus citas o sus responsabilidades, pero va a consagrar esas actividades para la gloria de Dios. Por ejemplo, si usted es un docente, una docente, vaya con Dios y dígale, Señor, hoy tengo que ir a ese salón de clases, hoy tengo que ir a mi centro de trabajo, a la escuela. ¿Cómo quieres que trate a la gente? ¿Cómo quieres que le sirva a las personas? ¿Cómo puedo mostrar hoy tu amor? Y le aseguro que eso va a transformar
su manera de comportarse, sus hábitos en ese lugar. A lo mejor si antes no lo hacía, ahora se va a habituar a saludar a las personas de una manera más cálida, de una manera más sincera, más auténtica. Lo que Dios ponga en su corazón. Otra de las cosas es la disciplina de conocer la voluntad de Dios y rendir cuentas al respecto de esto. Si nosotros venimos del mundo con hábitos malos, necesitamos sustituirlos por hábitos buenos. Y algo que ayuda mucho a lograr esto es tener alguien que nos acompañe. Alguien a quien le podamos decir, oye, ¿sabes qué? Dios me ha hablado que yo ponga en práctica esto y yo quiero rendirte cuentas a ti. Yo quiero que tú me preguntes cómo voy, cómo le estoy haciendo y yo me comprometo a informarte cómo lo estoy haciendo, qué estoy haciendo. Eso nos va a ayudar mucho. Así que yo le invito a poner en práctica ese consejo. Y por último, en este segundo bloque del recalentado, hablaremos del quinto cambio que estuvimos compartiendo con ustedes, que es el cambio en nuestras relaciones. Es el cambio que nos lleva a tratar a las personas como Jesús las trataría. O dicho de otra manera, a amar a las personas como Jesús las amaría. Este es el cambio de relacionarnos en amor con los demás para agradar al Padre, en vez de relacionarnos con los demás para agradarnos a nosotros mismos, solamente pensando en el beneficio personal. Quiero leerle una cita bíblica que usted probablemente ya ha escuchado en repetidas ocasiones. Mateo capítulo 22, versos 37 al 40. Jesús dijo esto en respuesta a la pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento más importante, Jesús? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En este cambio hablamos de lo siguiente. Una vez que Dios cambia nuestra dirección, cambia nuestra mente y va cambiando nuestras emociones y nuestro estilo de vida, por supuesto que todo este conjunto de cambios nos lleva a relacionarnos con las personas de una manera distinta. Y ya hemos mencionado cuál es esta forma. Ahora, de manera un poquito más puntual, esto significa que en la forma que le hablamos a las personas, con la intención que tratamos a las personas, la forma en la que nosotros nos conducimos con la gente va cambiando y se va asemejando cada vez más a como Cristo lo hizo o Cristo lo mostró cuando estuvo en esta tierra. Y Cristo se relacionaba con las personas no buscando popularidad, no, ¿cómo decirlo? No para darles por su lado, sino para que el propósito de Dios se cumpliera en sus vidas. Y esa es la manera en que usted y la manera en que yo nos debemos relacionar con el resto de las personas para glorificar a Dios. Y la verdad, usted no me dejará mentir, esto es algo complicado, porque todos somos imperfectos, porque todos somos complicados, porque a veces la comunicación se torna muy difícil, porque a veces los sentimientos, las emociones nos gobiernan y hacemos cosas o decimos cosas o reaccionamos de formas con la gente que no queríamos hacerlo así. Entonces quiero compartir con usted también consejo para poder seguir creciendo en esta transformación. Número 1, tomar en cuenta siempre la manera en la que Dios nos trata a nosotros. En los últimos meses ha impactado mucho a mi vida entender lo que es la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no es ojo por ojo, diente por diente. La justicia de Dios para con nosotros consiste en que Él hace lo mejor para que su propósito se cumpla en nuestra vida. Por lo tanto, como imitadores de Dios, como imitadores de Cristo, en nuestras relaciones nosotros debemos ser justos con los demás. Y esto significa hacer lo mejor posible
para que el propósito de Dios se cumpla en ellos. Y eso incluye, por ejemplo, perdonar. Eso incluye, por ejemplo, tratarles de una manera que nosotros entendemos o sentimos que ellos no se merecen. Pero recuerde, es lo necesario para su bien. Recuerde usted lo siguiente. Jesús dijo que si nosotros queríamos ser perfectos como el Padre lo es, debíamos incluso amar a nuestros enemigos, bendecir a quien nos maldice. Y eso, por supuesto, no es algo fácil. Pero aun cuando Jesús hace este llamado, no está siendo injusto. Al contrario, nos está únicamente llamando a hacer lo que el Padre ha hecho con nosotros. Porque cuando Dios nos dice, perdona a tu enemigo, lo hace después de habernos perdonado a nosotros que hemos sido sus enemigos. Dios no nos pide hacer algo que primeramente Él no ha hecho. Así que la próxima vez que usted se relacione con alguien, piense, ¿cómo Dios quiere que yo me relacione con Él? Y la respuesta está en cómo Dios se ha relacionado con usted. ¿Dios ha sido amable o áspero con usted? ¿Dios ha sido paciente o impaciente con usted? Pues bien, medite en esto, profundícelo, amplíelo meditando en esto. Y todo lo que usted logre entender del carácter con el que Dios se relaciona con usted, procure imitarlo en su manera de relacionarse con otros. Tomando entonces en cuenta cómo Dios se relaciona con nosotros y la obra que Él pretende hacer en nosotros, seamos obedientes y tratemos a los demás como Él, como Dios, nos manda a tratarles. Y bien, llegamos al final de este segundo bloque de recalentado y vamos a hacer una nueva pausa para lo siguiente. Durante estas últimas 7 semanas, las anteriores a este programa, estuvimos invitando a diferentes hermanos a compartir sus testimonios en la sección de clientes satisfechos y luego también estuvimos jugando con ellos. Varios de ellos ganaron premios y entonces vamos a ir a ver la entrega de estos premios y unos mensajes que ellos prepararon para todos nosotros. Vamos a ver estos videos. ¿Qué tal? Muchas gracias a Iglesia a Domicilio por este detalle que gracias a Dios pudo llegar. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes y les invito a que sigan viendo los programas de Iglesia a Domicilio que nos edifican a todos. Dios les bendiga. Gracias a Iglesia a Domicilio por haber cumplido y darnos este regalito. La verdad fue de mucha bendición poder tener esa charla, compartir y espero que haya sido bendición para todos ustedes y que lo que viene también a partir de ahora sea de bendición, así que no se pierdan todas las semanas Iglesia a Domicilio, que tiene un mensaje fresco y muy práctico para nosotros, que podamos compartirlo también con otros. El Señor les siga bendiciendo. Gracias. Este pequeño detalle, les invito a mis hermanos a seguir participando de esa transmisión en Iglesia a Domicilio, que es de mucha bendición para nuestras vidas y para nuestra familia. Muchas bendiciones. Ok, pues esperamos que todos nuestros hermanos disfruten de este pequeño detalle que les hicimos llegar. Y como ellos lo dijeron, les invitamos a estar al pendiente de Iglesia a Domicilio, porque ¿saben qué? Viene mucho más para compartir con ustedes. Antes de terminar con este recalentado, les quiero adelantar que a partir de la próxima semana tendremos algunos ajustes, algunas cosas nuevas, cosas frescas para ustedes. Por ejemplo, vamos a iniciar una nueva sección que se llama Come frutas y lleva frutos. Ahí van a estar viendo ustedes de qué se trata esto y va a ser algo de verdad muy interesante. Pero vamos a hacer otras cosas, vamos a hacer algunas modificaciones a las secciones que ya conocen y también vamos a introducir otras nuevas. Por cierto, en nuestra sección del aperitivo musical, aquí quiero aprovechar a hacer una invitación para usted que quisiera hacer un canto para Dios, para la gloria de Dios. Aquí en la Casa del Dios Viviente tenemos todo lo necesario para poderle grabar. Así que si usted quisiera hacer esto, le invito a que se ponga en contacto con nosotros a través del número de WhatsApp de la iglesia y pues ya nos estaremos poniendo de acuerdo. Sería algo realmente hermoso
que usted tenga esa iniciativa y tenga incluso ese valor también de poder compartir o de preparar esa alabanza para poderla compartir aquí en el programa. Recuerde que este es un programa de la Casa del Dios Viviente, donde queremos darle participación a la mayor cantidad de personas posibles. Así que si esta es la forma en la que usted lo quiere y lo puede hacer, bienvenida sea esta participación, esperamos su mensaje. Y bien, vamos a terminar con este recalentado, que yo espero que esté alimentándole y reconfortándole y que usted se le esté saboreando rico allí en casa. Vamos a hablar entonces de los últimos 2 cambios que compartimos en esta serie. El sexto cambio fue el cambio en la vocación, que es el cambio de servir como Jesús. Es el cambio de dejar de ser servidos o querer ser servidos, o el dejar de querer o de servirnos por los demás o servirnos de los demás para empezar a servirle a Dios sirviendo a los demás. Insisto, es el cambio de dejar de querer ser servidos o de servirnos de los demás para empezar a servirle a Dios sirviendo a los demás. En Marcos 10:45 encontramos estas palabras de Jesús. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una frase conocida, ¿verdad? Dice que el que no sirve, pues no sirve. Y esto lo podemos entender en el marco de esta reflexión de la siguiente manera. Quien no se dispone a servir al propósito de Dios, no cumple en sí mismo el propósito de Dios. Por lo tanto, aunque suene tal vez dura esta palabra, la vida de esa persona que no se dispone a servir a los propósitos de Dios es una vida desperdiciada. Jesús nos dio ejemplo de esto. Él no vino al mundo como rey. Sí vino como un líder, pero no un líder que se servía de los demás, sino un líder que servía a los demás. Jesús vino a transformar el concepto de liderazgo, vino a transformar el concepto de autoridad incluso, porque Él no se enseñoreó de los demás, sino que lo que Él hizo fue servir a los demás. Y por esa razón, por humillarse, es que Él fue exaltado posteriormente por el Padre. Algo que ocurre en las personas que ponen su fe, su confianza en Dios, es que dejan de estar buscando esos lugares de privilegio y empiezan a disponerse cada vez más a atender las necesidades de otros, lo cual incluye también que primero se disponen a conocer las necesidades de otros para poderles servir. Para poder crecer en este cambio o experimentarlo en mayor medida, le dejo este consejo. Practique orar por otros, pero procure hacerlo de manera específica. Ore por las necesidades de otros. Y cuando le diga a Dios, Dios, bendice a esta persona, pregúntese, ¿cómo yo puedo ser ese canal que Dios use, ese medio que Dios use, ese instrumento que Dios use para bendecir a esta persona? Porque, por poner un ejemplo, qué fácil es decir, Dios, mi hermano tiene hambre, mándale comida. Pero qué difícil es a veces darnos a nosotros mismos y decirle a Dios, mi hermano tiene necesidad. Yo en tu nombre le voy a dar esto porque sé que tú prometes bendecirme a mí también. Eso cambia por completo las cosas. Y a eso me refiero cuando le aconsejo orar por otros. Algo muy importante es que también usted identifique el potencial que tiene para servir y lo use. ¿De qué estoy hablando? Busque orientación para conocer cuáles son sus talentos, para conocer cuáles son sus dones, para conocer cómo puede aprovechar sus conocimientos, sus habilidades para ayudar a otros en sus necesidades. Incluso en internet hay algunos cuestionarios que usted puede revisar por allí, leer, llenar, para identificar
ese perfil, vamos a llamarle vocacional de usted. Porque lo cierto es que, aunque todos tengamos el deseo de servir, Dios nos ha hecho de maneras diferentes para servir de maneras diferentes, como tan diferentes son las necesidades que hay en las personas. Un servidor tiene la bendición de estar aquí, pero yo no podría hacer este trabajo sin el apoyo de los que están detrás de la cámara. Al final, todos somos un equipo y la gloria es para Dios. Por último, hablamos la semana pasada del cambio de influencia, que este es el cambio que nos lleva a trascender, a ir más allá, como Jesús lo hizo. Es el cambio de dejar de vivir únicamente con la influencia del mundo y dominados por el pecado, para ahora vivir en la libertad que tenemos en Cristo, y aunque tengamos la influencia del mundo, vencer esa influencia, porque la influencia del Espíritu Santo es tal que nos controla y nos guía a hacer lo que es agradable a Dios. Lucas capítulo 4, versos 18 y 19 dicen lo siguiente. Palabras de Jesús una vez más, leyendo el Antiguo Testamento. El Espíritu del Señor está sobre mí. Quiero detenerme aquí y hacer hincapié en esto que Jesús dice. El Espíritu del Señor, el Espíritu de Jehová está sobre mí, por cuanto me ha ungido, por cuanto me ha tocado, por cuanto me ha llenado. Y ahora viene algo muy interesante. El propósito de esa llenura, el propósito de ese poder, dice, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dos cosas muy interesantes destacan en esta declaración de Jesús, que es profética. Es una declaración que cuando Jesús la está haciendo, se está cumpliendo en ese momento. Jesús está lleno del Espíritu. Jesús está lleno del Espíritu. ¿Qué había pasado antes? Había sido bautizado, había ayunado, había estado en el desierto siendo tentado. Y como resultado de toda esa experiencia y también resultado de su infancia, donde fue conducido por sus padres en el entendimiento y práctica de la voluntad de Dios, Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y como resultado, Él ponía en práctica todo esto, que básicamente es servir a la necesidad espiritual del prójimo. A eso vino Jesús, no solo a morir a la cruz. Vino a hacer discípulos. Dijimos la semana pasada, esta es la gran vocación que todos debemos abrazar, la de hacer discípulos semejantes a Cristo. La manera en la que nosotros debemos ser influenciados es en cada vez una mayor influencia del Espíritu Santo. Debemos ser intencionales en acercarnos a personas y cosas que sean de buena influencia para nosotros y en alejarnos de lo que sea de mala influencia. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo nos domine y cuando tengamos que ir al mundo, vayamos al mundo a hacer luz y vayamos al mundo a hacer sal y no vayamos al mundo a hacer tropiezo. Por lo tanto, finaliza este recalentado con el último consejo de este repaso. Y el consejo es, intégrese a un grupo de discipulado. Intégrese a un grupo de discipulado porque allí usted va a recibir el ejemplo de servicio, de amor, de compromiso del Señor Jesús a través de personas. Y ahí usted lo va a aprender, lo va a desarrollar y después usted podrá hacer discípulos. En un grupo de discipulado, bien realizado, bien llevado, usted va a recibir una alta influencia espiritual, positiva, edificante, santa.
Y el proceso de discipulado le ayudará a que el Espíritu Santo tome control de usted, a que el Espíritu Santo le domine, con lo cual después usted podrá influir en otros, como ese grupo de discipulado influyó en usted, como Cristo influyó en sus semejantes, como Cristo influyó en su comunidad, como Cristo influyó en los que estaban cerca de Él. Y si usted no está en un grupo de discipulado, yo le invito a que por lo menos se reúna con su familia y practique los 7 hábitos del discípulo, que también los compartimos en la primera serie de este programa. Ore, estudie la Biblia con su familia, practiquen la fraternidad, compartan testimonios, alabanza, coman juntos, conozcan sus necesidades y sírvanse unos a otros, pónganse de acuerdo de cómo servirse unos a otros, edifiquen la familia, cultiven buenas relaciones, disciplinen su carácter, ríndanse cuentas con respecto a lo que Dios les llama a hacer. Y por último, compartan la palabra de Dios con otros. Sean intencionales como familia en mostrarle el amor de Dios a quienes no lo conocen. Y les repito, poniendo esto en práctica, la influencia del Espíritu Santo será mayor, el control, el dominio del Espíritu Santo en su vida será mayor, y su influencia en la vida de otras personas será una influencia edificante, como fue la influencia de Jesucristo. Espero que este recalentado sepa diferente, que este recalentado le deje en el paladar un sabor rico, delicioso y distinto a lo que saboreó en las semanas anteriores. Con esto quiero decir que espero que este resumen no sea para usted o no haya resultado ser para usted algo tedioso, algo aburrido, sino que le haya refrescado las ideas, que le haya ayudado a perfeccionar el entendimiento de lo que estuvimos compartiendo. Y yo le invito una vez más a tomar en cuenta que todo esto queda grabado, que todo esto son recursos que quedan grabados. Y no solo esto, las transmisiones de los cultos, la transmisión del mensaje interactivo los martes, como fueron también todos los programas que se transmitieron previamente en busca de la edificación familiar. Todos estos recursos son medios que usted puede emplear para seguir reforzando en su vida el conocimiento de la palabra de Dios, que recuerde, es el fundamento, es la base para que nuestra fe crezca y para que podamos experimentar todos estos cambios. Que el Señor les bendiga. Les esperamos la próxima semana, el próximo jueves a las 7 p.m. Recuerden que empezamos una serie nueva. Coma frutas y lleve fruto. Nos vemos la próxima semana y que el Señor les siga bendiciendo. Es la iglesia domicilio. Es la iglesia domicilio. Es la iglesia domicilio, es la iglesia domicilio, que lista ya está